Saludos, profesor. Nosotros somos Steven Campos Cornejo y Juan Ulloa Díaz, y esta es la presentación de nuestro proyecto de Administración de Mantenimiento 1, que se titula Gestión de Mantenimiento basado en la recolección y análisis de datos de vibraciones enfocado en disminuir la incidencia de fallos en máquinas rotatorias con el aprovechamiento de las tecnologías presentes en la industria 4.0. El primer punto que vamos a tratar es el del planteamiento del problema. El planteamiento del problema, como fue sugerido, se dividió en tres partes, que son el debiera, la desviación y la realidad. Entonces, el debiera es el dato cuantificable, que es como el objeto principal de este proyecto, en torno al cual giraba toda la investigación prácticamente, que en este caso nosotros definimos o encontramos que es que los planes de mantenimiento predictivo donde se incluyen los análisis de vibraciones alcanzan de un 20 a un 50% de ahorro en costos de mantenimiento en relación a los planes donde estas no se consideran. Este dato lo obtuvimos de un documento titulado Medición y Análisis de Vibraciones, una herramienta para la predicción y evaluación de fallas en maquinarias, que fue escrito por Raúl Kuluchevsky, Sachi y Martín Giseli, que son investigadores argentinos de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La desviación, que sería la diferencia entre el debiera y la realidad, nosotros definimos que sería la totalidad del debiera, ya que en la parte de la realidad no se encontró ningún documento oficial que haya sido publicado por alguna entidad pública como universidades o un ministerio o algo así, o tampoco por universidades privadas u empresas ya privadas que lo publicaran como algo oficial respaldado por una investigación seria, sino que nada más se encontraron datos a nivel nacional que eran parte de tesis y proyectos de graduación, que como indicó el profesor, no se podían considerar como fuentes tan fidedignas, porque estas no tienen un respaldo tan fuerte en la parte de la investigación. Entonces, esto es lo que tenemos como planteamiento del problema. Ok, para entender un poco hacia dónde va dirigido nuestro proyecto, es necesario hablar un poco de los objetivos para así generar un poco el contexto de cómo será implementado. Como objetivo general, nos habla un poco de establecer la importancia de un plan de mantenimiento enfocado en la monitorización de datos de vibraciones mediante el uso de las tecnologías de la industria 4.0 basados en la reducción de fallos en máquinas rotativas. Así a su vez se generaron cuatro objetivos específicos y sus respectivos indicadores de logro. Vamos a hablar principalmente de los objetivos como tal. El primero sería definir la importancia de la toma de datos de vibraciones mecánicas en máquinas rotativas como herramienta fundamental dentro de los mantenimientos en industrias. El segundo objetivo sería investigar el uso de tecnologías relacionadas en la industria 4.0 en el análisis de datos recopilados por sistemas en línea, en busca de obtener una mayor confiabilidad dentro de las compañías que utilizan este. El tercero sería demostrar la importancia de la monitorización de datos obtenidos en tiempo real debido a la criticidad del impacto en sus variaciones en sistemas de alta demanda productiva. Y finalmente, el último objetivo es identificar los efectos positivos del análisis de vibraciones en base al ahorro energético y reducción de costos de mantenimiento. Ahora bien, vamos a pasar a hablar acerca de la justificación. Es necesario entender un poco del por qué se escoge el análisis de vibraciones y no solo el análisis de vibraciones, sino los datos en tiempo real, ya que estos análisis de vibraciones ya se realizan dentro de las industrias donde utilizan máquinas rotatorias. O sea, casi que es una obligación de las compañías utilizar el análisis de vibraciones, ya sea cada año, cada 2 años, según lo especifique el fabricante de dicha máquina. Es decir, ya es un mantenimiento que está planificado y se realiza cada cierto tiempo en específico, con el inconveniente de que estos datos
eh, entregados por este mantenimiento generan una tendencia con respecto al historial de otros años o de otros meses, pero no es un dato tan real, ya que estos tipos de datos se deberían obtener con un lapso de tiempo más corto, para así de esa forma generar una tendencia de cómo se está comportando la máquina, de cuál es la salud de la misma y de cómo se podría eh, mejorar el funcionamiento y la eficiencia de la misma. Eh, Así a su vez, este tipo de datos son menos invasivos para la máquina, ya que cada vez que se realizan mantenimientos, eh, se añade un margen de error para que cuando se vuelva a cerrar esta máquina o para cuando se vuelva a poner en marcha, conserve un error a la larga. Además de esto, hay que tener en claro que hay industrias, como lo pueden ser la industria hospitalaria, la industria eh, generadora de energías, como la pueden ser las hidroeléctricas, que no pueden estar parando sus máquinas cada cierto tiempo, debido a que tienen altas demandas de la misma. Entonces, con este tipo de análisis de datos en tiempo real, se puede llegar a obtener una tendencia más específica de cómo se está comportando la máquina y de esta forma tomar decisiones durante la marcha de cuándo poder generar un mantenimiento para la misma. Es por esto que nosotros tomamos eh, como proyecto el análisis de vibraciones eh, en máquinas rotatorias. Ok, ahora, siguiendo con la parte de la metodología, esta fue realizada basada en los objetivos específicos y los indicadores de éxito que se plantearon para cada uno. Entonces, en el primer objetivo, que si bien ya los expuso hace unos minutos, actividad por realizar en este era una comparación con base a los datos obtenidos en los papers consultados que indicara cuánto es el ahorro por utilizar medición de vibraciones en las máquinas rotatorias. La fuente de información, bueno, hubieron varios, pero la principal fue el libro Capacitación de Vibraciones Categoría 1 por Cortés, que fue hecho en el Mobius Institute. El análisis de datos con criterios estadísticos que se realizó fue que de esos estudios se concluyó que un 90% de fallas en máquinas rotatorias proviene de cambios en sus vibraciones. Y los resultados esperados entregables fue la importancia que tienen los datos relacionados a vibraciones mecánicas en el mejoramiento de la integridad del equipo. Respecto al segundo objetivo, la actividad fue una revisión de datos cuantitativos de cómo ha aumentado la confiabilidad dentro de sistemas industriales con el uso de tecnologías basadas en la industria 4.0. Esto se tomó la información del paper denominado Sistema de Monitorización Inalámbrico de Señales de Vibración en Máquinas Rotativas, que fue realizado en el Tecnológico de Costa Rica por Zúñiga. De este se analizó que se pudo observar cómo empresas y hasta entes gubernamentales se están enfocando en actualizar sus tecnologías debido a los beneficios que generan respecto a costos y ahorros. Y los resultados entregables fue la confiabilidad dentro de las compañías donde se identifique que se dio la implementación de tecnologías innovadoras. Luego, el objetivo 3, la actividad que se realizó fue un plan de mantenimiento basado en la monitorización continua de datos en tiempo real basado en vibraciones para garantizar una buena toma de decisiones a favor del bienestar de sistemas críticos. La información de esto fue tomado del documento denominado La medición y análisis de vibraciones como técnica de inspección de equipos y componentes, aplicaciones normativas y certificación de Saavedra, que se realizó en la Universidad de Concepción. El análisis de datos realizado acá fue la importancia de mantener la calidad y reducir los costos de producción dentro de industrias, ya que en algunas industrias se ha producido
un incremento de hasta un 17% en costos de producción en los últimos 8 años. Y los resultados entregables fue obtener un plan de mantenimiento que pueda enfocarse en general una inversión inicial que a futuro pueda garantizar la reducción de costos, así a su vez como mantener los sistemas críticos en funcionamiento. Y el último objetivo específico que se tuvo, la actividad fue evaluar los datos obtenidos durante el análisis de papers y compararlos con datos obtenidos enfocados en la reducción de costos, así como ahorro energético. La fuente también fue el libro de capacitación de vibraciones del Instituto Mobius, ya que ese libro es una fuente muy completa y confiable respecto a todo el tema de vibraciones. Entonces, este fue consultado para más de un aspecto. Y el análisis que se realizó fue que debido a los planes de mantenimiento predictivo donde se incluyen análisis de vibraciones, se pudo alcanzar de un 20 a un 50% de ahorro en costos de mantenimiento y que es necesario conservar estas cifras. Los resultados esperados entregables fue que implementar el análisis de vibraciones enfocado en beneficios de reducción de costos, ahorro energético, viabilidad de proyectos tecnológicos, así como fiabilidad en máquinas utilizadas. Ok, ahora para hablar acerca de la investigación, vamos a hablar un poco de cómo sería implementado este análisis de datos. Ok, primeramente hay que hablar de que la mayoría de máquinas rotatorias ya tienen instalado o son de fácil acceso la toma de datos por medio de sensores que están enfocados a vibraciones. Estos datos serían enviados a una base de datos donde un software se encargará de generar curvas de tendencia donde se pueda verificar de manera más fiable y de manera más facilitada para el usuario para poder entender qué está pasando en la máquina. Eh, ya sea que se especifiquen parámetros o bien límites de cuánto pueden llegar a ser los datos de estas vibraciones o hacia su vez generar informes ya sea semanales, mensuales, eh, donde se pueda observar un análisis completo de cómo se han visto afectadas las vibraciones según los tipos de trabajo o los tipos de demanda que han tenido dichas máquinas. Todo esto se podrá almacenar y se podrá tener así un histórico de datos no específicos, ya sea de 2 veces al año, de una vez al año, sino que se tendrán datos de varias, de cientos de veces a lo largo de un mes o una semana y así poder generar una tendencia más específica. También cabe recalcar de que este tipo de mantenimientos ya hay industrias como lo son la industria petrolera, donde en el último año, en los últimos 8 años, se han visto un incremento de sus costos, ya se han implementado este tipo eh, de tecnologías para así reducir costos a largo plazo. Es decir, se genera una inversión inicial para poner a funcionar este tipo de tecnología, evitando tener que parar maquinaria, evitando eh, tener daños en la misma y que aún sea más costoso, tanto reparar dicha máquina como el hecho de detener la producción habitual de la misma. Así a su vez, se menciona que, y este es un dato de suma importancia dentro de la investigación, de que el 90% de las fallas en máquinas rotatorias provienen de cambios en las vibraciones de la misma. Así, de esta manera podemos evidenciar un poco de cómo se pueden ver afectados las vibraciones y cómo pueden llegar a afectar grandes industrias donde son necesarias el uso de estas máquinas constantemente. Ok, como beneficiarios, ya durante la parte de la justificación y también lo que acaba de decir Sin, se mencionaron la mayoría, si no es que todos, las empresas y lo más que todo
las áreas de comercio que se ven beneficiados. Recapitulando, se puede mencionar el área petrolera, donde se puede lograr una reducción de costos, además de reducir los tiempos de paro en la producción. Esta, este tipo de producción, al ser de extracción del crudo, no puede detenerse por mucho tiempo más de lo estimado o lo presupuestado, ya que cada segundo que no se esté extrayendo material es una gran pérdida monetaria. También en el ámbito médico es necesario tener programado y respetar los tiempos de paro que se vaya a tener para mantenimiento, o sea, predictivo y correctivo. Ese es mucho más importante, respetar los tiempos en los que se va a estar detenida la producción, ya sea de energía o de alguna materia que se requiera, porque en los cuartos médicos es necesario siempre tener energía disponible para los equipos vitales de soporte para las personas que así lo requieran. Así funciona tanto en unidades de cuidados intensivos o cuartos de operación, como en salas de recuperación donde esté gente conectada a máquinas de soporte vital. También, bueno, el análisis de vibraciones se ve beneficiado todas las máquinas, en este caso rotativas en general, ya que se logra hacer mantenimiento cada vez que sea más que todo necesario. Se puede decir que es mantenimiento basado en condición y no programado sin saber cómo está la salud del equipo, ya que con ese tipo de análisis que se van actualizando prácticamente que día con día, se puede saber cómo está el equipo sin tener que hacer una invasión en su estructura, sin tener que desarmarlo o detenerlo del todo. Esto entonces, como dijo Steven, se puede reflejar en menos fallos por una mala instalación o por rearmarlo de una manera incorrecta. O aunque no sea incorrecta, ya solo el hecho de estar quitando y poniendo tapas o partes puede generar un desgaste que a la larga puede desencadenar en algún problema o falla grave. Ya esa sería toda nuestra presentación. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado y aprendido algo con el proyecto.